¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, estamos aquí analizando en vivo eh, el Bitcoin. Vamos a hacer un rato de intercambio. De, es una clase educativa, es una clase eh, para empezar a ver qué podemos encontrar en el Bitcoin en este 2023. Vamos a tener Eh, Va a quedar la clase grabada, por supuesto, para quienes la quieran revisar, por si también la quieren compartir con alguien. Y vamos a estar viendo, como lo decía el anuncio, proyecciones a corto, mediano y largo plazo. ¿Bien? Así que bueno, vamos a dar inicio. ¿Qué es lo primero que nosotros podemos estar viendo, ¿no? Lo primero que tenemos que entender de este activo es su, su corta historia, ¿sí? Su corta historia como instrumento financiero. Miren lo que es esto. Aquí estamos en un gráfico mensual y la verdad es que prácticamente no tiene historia. Si ustedes van, por ejemplo, al gráfico, no sé, del euro dólar, del norteamericano contra cualquier par de divisas, o el Dow Jones o el SP 500, ¿sí? El oro. Son activos que tienen muchísima historia. Aquí no. Aquí no tenemos en absoluto nada de historia para, para observar. Entonces, en un gráfico mensual, lo primero que podemos tener como, como estructura es esto, desde los orígenes, ¿sí? Nuestra estructura principal, digamos, podría ser esta, ¿sí? En líneas generales, vamos a lo macro. Perdón, esto es eh, la estructura general de Bitcoin, ¿sí? En donde, eh, ¿qué es lo que tenemos hablando en términos de fractalidad? Tenemos un primer fractal, ¿sí? Y es discutible, hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que no hay un segundo fractal, pero para mí aquí hay también un segundo fractal, ¿sí? Hay quienes indican que eh, esto es un fractal y después ya esto es un fractal bajista. Bien, eso hay opiniones encontradas, diversas. Pero bueno, a nivel de estructura, en gráfico mensual, nosotros tenemos eso. Empezamos a ver, eh, siempre hemos estado acostumbrados a ver mínimos crecientes, ¿sí? Ahí los tenemos hasta, hasta que eh, aparece este mínimo, este último mínimo ha sido roto, ¿sí? Ese mínimo es un mínimo que ha sido roto y ahí nosotros podemos empezar a estar pensando que estamos ante un cambio de estructura, porque veníamos con una estructura alcista y aquí perfectamente podríamos estar empezando a proyectar algo así,
¿sí? Pero esto es solamente, lo voy a poner con letra, con color diferente. Esto es, bueno, diferencie bien, esto es solamente especulación, ¿sí? Es una idea. Con esto, por favor, que no se malinterprete que estoy diciendo que este activo va a bajar, ni tampoco que estoy diciendo que va a subir. Simplemente lo estamos analizando. ¿Bien? Bueno, lo primero que podemos hacer es eh, marcar esto como, como si fuese un fractal. Yo lo tomo todo esto como un fractal porque la verdad es que tanto este, este máximo, ¿sí? como este otro, están muy, muy cerca. Es verdad, es un gráfico mensual y estamos hablando de 3.800 puntos, ¿sí? Y es mucho, pero para mí esto es un fractal. Nosotros estamos viviendo un impulso y ahora estamos en pleno retroceso, ¿sí? Esa es mi suposición, ese es mi análisis. Bueno, ¿qué dato me llevo del gráfico mensual? ¿Qué dato me gustaría llevarme? Son niveles de Fibonacci, ¿sí? Entonces, vamos eh, a trazar niveles Fibonacci. Vamos a, perdón, vamos a borrar este mínimo y vamos a trazar el daily range, que es nuestro rango, ¿sí? Nosotros tenemos el mínimo aquí, ¿sí? Y tenemos el máximo aquí. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo voy a estar, lo que voy a estar buscando? Es, voy a trazar primero borro esto, voy a trazar un Fibonacci, porque quiero ver niveles de compra y de venta, ¿sí? Bueno, si trazamos un Fibonacci, eh, miren, por supuesto, el 0,50 está aquí, o sea que estamos en zona de oferta, claramente, claramente toda esta zona es de oferta. Vamos a dejarlo marcado así. Y nosotros hemos podido ver que el precio, esto para mí es algo no menor, el precio después de que rompe diferentes niveles de Fibonacci, por supuesto que después de este gran impulso, el precio viene a la zona de 0,50 e inclusive a la zona de 0,618, la respeta bastante bien, vuelve a hacer un nuevo máximo, ¿sí? Pero no es un gran máximo, acá deja mucha liquidez, ahora después lo vamos a ver más adelante, vuelve a la zona de 0,5, rebota en la zona de 0,5, pero se viene hasta zonas de oferta importantes. Termina en zona de 0,79. Entonces, ¿a qué apunto con esto? Apunto a que esta zona
esta zona es una zona válida de compras para todos. ¿Sí? Si yo estuviese, de hecho, tengo una inversión colocada, eh, es mucho mejor comprar aquí, comprar en estas zonas, que, por ejemplo, haber comprado aquí, en el 0,61 o en el 0,50. Ni que hablar de gente que compró en noviembre, diciembre del año pasado, que cuando todo el mundo estaba hablando de que el Bitcoin había llegado a los 60.000, ahí muchos empezaron a pensar o a darse cuenta de que era una oportunidad y muchos compraron aquí. ¿Se imaginan todo lo que han tenido que aguantar, no? Entonces, aquí se da un refrán muy claro de los mercados. En el rumor vende y en el susurro o cuando nadie hable, compra. ¿Ah? Aquí, si ustedes se fijan en todos los medios digitales, en los portales, en noviembre, diciembre, noviembre, octubre del año pasado, las portadas eran Bitcoin llegó a 60.000, Bitcoin se especula que vaya a 100.000. Bueno, estaban en todos los portales. De ahí no hizo más que caer. Desde el punto de vista técnico, no nos tiene que sorprender en absoluto, ¿sí? En absoluto. Porque eh, sabemos que todo impulso en el mercado tiene su retroceso. Y el mercado, esto es un fractal, lo hemos visto hasta el cansancio. Y en el mercado esto se da en gráficos de meses, en gráficos de días, en gráficos de una hora o en gráficos de un minuto. ¿Sí? Entonces, estamos ante un fractal. Entonces, me quedo por ahí con estos niveles que son los importantes. Ahora, eh, vamos a dejar marcado el 0,79. Vamos a dejar también marcado el 0,70. Nos vamos a un gráfico semanal. Vamos a ver que no cambia mucho, ¿sí? Pero ya en un gráfico semanal empezamos a ver eh, algunos, algunos componentes, ¿no? Se ve mucho más claro cómo hay un rompimiento de esta zona, ¿sí? Entonces, este rompimiento claramente eh, nos hace ver que estamos de momento en una estructura bajista. Y aquí la tenemos y la dibujamos. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Sí? Podríamos tener esta estructura perfectamente. ¿Sí? Máximos cada vez más altos, mínimos máximos cada vez más bajos, mínimos cada vez más bajos. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que ver? Y voy a tomar esto como ejemplo. A mí lo que me gustaría ver es un cambio de estructura, ¿sí? Es decir, me gustaría empezar a ver esto, un impulso, retroceso, impulso, retroceso, tal y como lo tenemos ahora, ¿sí? Pero me gustaría ver que quizás el precio pueda seguir cayendo, pero me gustaría que este mínimo, que la estructura bajista no siga cayendo. Me gustaría ver si por aquí hay y lo voy a marcar con otro color. Vamos a utilizar otro color. Me gustaría que aquí
no, no pueda, el precio no pueda romper este mínimo y en el futuro ver esto, algo así. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que empezamos a ver un cambio de estructura. Empezamos a ver que este mínimo no ha sido superado, empezamos a ver este rompimiento de máximos y podríamos empezar a pensar en el Bitcoin alcista. Para quienes trabajan, por ejemplo, con líneas de tendencia, ¿sí? Algunos pueden estar diciendo, bueno, eso ya ocurrió, eso ya se dio. Y efectivamente es cierto. ¿Sí? Nosotros aquí tenemos una línea de tendencia que ha sido eh, rota. Bien, a mí, la verdad que esta estructura no me, eh, no es suficiente. ¿Sí? Sirve como hemos visto en la formación, en los primeros módulos, es algo que sí sirve como complemento, pero no porque el precio haya roto esta línea, nosotros vamos a pensar que el instrumento va a subir. Sí, ya hay señales de alza, eso no lo podemos negar. Bien, bueno, si nos vamos a diario, si nos vamos a un gráfico diario, ahí empezamos a ver cosas interesantes. El precio empieza a romper estructuras. ¿Sí? Aquí ya genera un rompimiento al alza. Algunos le van a llamar un boss. ¿Sí? Aquí rompe otro. ¿Sí? Y eh, esto ya empiezan a hacer señales claras de que el precio puede estar al alza. En términos de liquidez, para los que trabajan con liquidez, bueno, claramente tenemos muchísima liquidez. Voy a ir limpiando el gráfico. Tenemos mucha liquidez. Tenemos liquidez aquí, tenemos liquidez aquí, tenemos liquidez en estas zonas, tenemos liquidez, por supuesto que aquí, lo puse al revés, ¿sí? Aquí. Entonces, que el precio vaya por todas esas, a tomar todas esas liquidez, pero que lo vaya haciendo, obviamente, de esta manera, no tendría que sorprender a nadie. No sé si los vamos a ver, por supuesto, a fin de año en 60.000. Ojalá que sí, para los que tenemos una perspectiva por ahí un poco más optimista. Pero lo cierto es que ahí tenemos, hablando de proyecciones a largo plazo, yo ya estoy viendo la posibilidad de buscar ciertas compras. ¿Dónde? ¿Dónde se puede buscar compras? Y bueno, eso es realmente eh, importante de ver. Yo creo que
un punto, esto aquí es mucha liquidez. Aquí el precio subió muy rápido. Entonces, eh, estas zonas, digamos, estas zonas, este rango aquí, voy a marcar, eh, puede ser una zona en la que el precio venga a retestear, ¿sí? Perfectamente. Puede ser un- esto se puede dar perfectamente. Entonces, en en el largo plazo, quizás esperaría un mejor punto de entrada, ¿sí? Y sería, el mejor sería este, el ideal, y uno de mayor riesgo sería esta zona, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando de, eh, de comprar en niveles bajos. Esto es, insisto, a largo plazo, en donde podría ser este tipo de la entrada, ¿sí? Y para los que están justamente a nivel eh, de posicionamiento, por supuesto que eh, ya teniendo los rompimientos de estructura, vamos a ir pensando en que el precio retroceda un poquito para después montarnos y ahí sí, armarnos de paciencia y esperar. ¿Bien? Perdón. Entonces, en en el largo plazo, lo que se está viendo, colegas, es, como les decía, un cambio de estructura. ¿Sí? Recuerden que estamos en gráficos diarios y empezamos a ver rompimientos de máximos. Aquí todos estos máximos se han roto. Se rompió este, se rompió este, se rompió este. Este nivel, por supuesto que es clave. ¿Sí? Ahí esta zona. La zona de los 25 realmente es una zona en donde parecería que el precio se va a detener. Y ahí podríamos justamente esperar nuestro retroceso y montarnos en la tendencia. Eso es a largo plazo. Vamos un poco más a mediano plazo. Vamos a 4 horas y a limpiar bastante más el gráfico. Miren si lo observamos en 4 horas. Bueno, esto es todo el año que lleva en 2023. Desde enero, o sea, esto es el año, lo que va de año. Y el 1 de enero. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que el mercado no puede subir indefinidamente. ¿Sí? Ustedes saben que el mercado en determinado momento, ¿sí?, genera un máximo y retrocede. El mercado es fractálico en cualquier temporalidad. Entonces, me voy a la estructura, estamos en 4 horas, y miren lo que es esto. ¿Sí? Estamos aquí. Esta es la estructura en en 4 horas. ¿Bien?
nosotros sabemos, con esto ya tenemos identificados todos los puntos en donde hay liquidez, ¿sí? Aquí hay liquidez, aquí hay liquidez, aquí también, y aquí también. ¿Bien? Entonces, ¿dónde compraría o vendería? ¿Qué hacer? Bueno, en este momento yo, por ejemplo, no compraría, ¿sí? Soy muy honesto. Después de este impulso, después de lo que ha tenido de lo que ha sido este mes, no compraría. Entonces, esperaría ese retroceso. En los próximos, cuando digo que lo veo alcista, es en el largo plazo. En el corto plazo, sí, tendríamos el retroceso del fractal. En el corto plazo, yo me prepararía para ver y operar ese retroceso. Y no es operar contra tendencia, no, simplemente es esperar que haya un cambio de estructura. Si el precio viene por esta liquidez, yo voy a esperar que se la lleve, voy a esperar que no me rompa este máximo, ¿sí? Y en la medida en que no me rompa ese máximo, seguramente pueda buscar eh, otras oportunidades de venta, por supuesto, ¿sí? Pero voy a esperar que este mínimo sea roto. Mientras ese mínimo no sea roto, que es este, que es esto, ¿sí? Yo no vendo. Ahora, vamos a, esto es en el mediano plazo. En el mediano plazo buscaría la posibilidad, o sea, tengo marcadas estas zonas. ¿Dónde compraría? Bueno, compraría en todas estas zonas, claramente, ¿sí? Tengo que ver dónde el precio se detiene. Quizás no llega a ninguna de estas, ¿sí? Entonces, quizás en lo que en este año no lo veamos más. En 2000, en 17.000, ¿sí? Quizás si tiramos nosotros un fractal, un Fibonacci, perdón, y claramente estamos en condiciones, miren, aquí está el 0,50. Todas las compras tendrían que ser por debajo, para que sean buenas y óptimas, por debajo del 0,618, ¿sí? Entonces, lo ideal en el futuro es eh, ver dónde podemos comprar. Y bueno, yo creo que podríamos volver a pensar en compra en la zona de 19.000. Parece que ahora está muy lejos porque está allá arriba, pero no es nada extraño que vuelva. Y después, bueno, nuevamente, quizás después podemos tener un rompimiento de máximos y ahí sí, nuestra compra habrá valido la pena en esta zona, ¿sí? En el mediano plazo, insisto, no estoy comprando. Para una operación, por ejemplo, para febrero, me propondría más buscar la venta. ¿Se entiende hasta aquí? Pero tampoco tengo una confirmación como para vender ya. Primero tengo que esperar el rompimiento, el cambio de estructura, ¿sí? Y después sí, me iría a buscar un movimiento de venta.
Y, por supuesto, si en 4 horas tengo esto, eh, ni que hablar que en, en 1 hora, por ejemplo, vamos a pasar a 1 hora, eh, es todo compras, claramente, ¿sí? En 1 hora, eh, aquí tenemos un rompimiento de estructura. Vamos a eliminar todo, ¿sí? Claramente se ve la estructura alcista. Aquí tenemos ese boss, ¿sí? Ese cambio de carácter. Entonces, tenemos esta zona. Para mí, esta zona es la zona de compra insisto, estamos en 1 hora. Podríamos refinar la entrada bajando a 30 o a 15. Aquí tenemos liquidez, claramente. Esto es todo liquidez. Entonces, yo esperaría, y para operar siempre a favor de la tendencia, estaría buscando este movimiento, ¿sí? Y estamos hablando de que puede ser una muy buena entrada de 1 a 7 para los próximos días, ¿sí? Eso es lo que buscaría en los próximos días, no más que esto. Ahora, en el momento, insisto, en que yo vea que la estructura se rompe y perdemos la estructura alcista y empezamos a ver una estructura bajista, empezamos a ver que estos mínimos se rompen, empezamos a ver algo así, por supuesto que ahí buscamos venta. Entonces, en el largo plazo, hay señales de compra. No sé si si a diciembre del 2023 volvamos a estar en los 60.000, 70.000, o podríamos llegar a los 100.000. Nadie sabe efectivamente qué es lo que va a ocurrir en el mercado, ¿sí? Pero bueno, en el largo plazo, como veíamos anteriormente, hay señales de un cambio de estructura ya en gráfico mensual, en gráfico diario y semanal, de un cambio de tendencia. Tanto en 4 horas como en 1 hora estamos viendo la estructura alcista. Todo enero del 2023 ha sido alcista, pero bueno, sabemos que el mercado no sube indefinidamente, o sea que ese impulso en algún momento va a tener una corrección. Y todas esas correcciones nosotros las estuvimos viendo, donde puede ir parando el mercado. En esos lugares en donde se detenga es en donde nosotros podríamos estar comprando pensando en el largo plazo. Creo que para las próximas semanas lo vamos a tener, si se da este rompimiento de estructura, lo vamos a tener bajista. Y con el transcurrir del año volveremos eh, a verlo subir. Quizás puede ser un año alcista para el Bitcoin, pues probablemente, porque ya las señales están en gráficos de temporalidades grandes, mayores. Bien, bueno, colegas, esto era la perspectiva que les quería comentar. Espero que les haya quedado un poco más claro. Me gustaría leerlos en el chat, a ver si... hola Ariel, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Eh, Me gustaría saber si tienen algún mensaje, alguna consulta. Si no, de lo contrario, terminamos el Zoom, ¿sí? Pero eh, fue una sesión, fue un análisis para tratar de empezar a identificar qué podemos encontrar en este instrumento, tanto en el mediano y largo plazo como en un corto plazo. ¿Bien? ¿Hay alguna duda, alguna consulta, algo que quieran expresar? Aprovechamos el chat. Si no, de lo contrario, damos por cerrada la sesión. ¿No? Bueno, vamos a parar la grabación.